Bienvenidos sean todos a un nuevo video de casos y crímenes. En el día de hoy vamos a hablar de un caso argentino que tuvo lugar en abril de 1989 en Vicente López. El caso de las primas muertas en la bañera, o también conocido como el caso de la Mamba Negra. Es un caso muy particular y con muchísimas curiosidades, por lo que me gustaría que me acompañen para poder develar juntos, parte por parte, qué fue lo que sucedió realmente en ese pequeño departamento. Mi nombre es Mauricio, y esto es El Culto Siniestro. El domingo 16 de abril de 1989, la Comisaría Segunda de Florida, Vicente López, recibe un llamado de un vecino reportando que en la cuadra en donde vive se sentía un olor putrefacto proveniente de una casa vecina. Los policías deciden dirigirse al domicilio para investigar, y lo que encontraron en ese lugar los dejó totalmente perplejos. A los pocos minutos, el juez penal Raúl Casal, en pleno almuerzo, recibe un llamado. Era Benítez, el comisario de la Segunda, que lo citaba de urgencia a dicha casa, en la calle Melo, al 3354. El juez salió de inmediato sin saber que estaba por conocer un caso lleno de misterios, incluso el más extraño de toda su carrera, y que ocuparía durante meses las páginas de los principales diarios argentinos. Al llegar al domicilio, se encontró con una gran cantidad de vecinos curiosos en la vereda y un gran despliegue policial. Pero esto no fue lo que más llamó su atención, sino el increíble olor a podrido que se sentía. El comisario Benítez enseguida se le acercó corriendo y le dio un pañuelo bañado en perfume, diciéndole que se lo ponga en la cara, ya que no iba a poder resistir el olor una vez dentro del departamento. El mismo era un PH en planta baja, al final de un pasillo, muy pequeño, tan solo 2 dormitorios, un living comedor, una cocina muy chica, un patio y un baño. Además del tremendo olor, dentro del domicilio no había nada raro que llamara la atención del juez, pero lo más espeluznante lo encontraría dentro del baño. Enfrentados, uno con el otro, se encontraban los cuerpos de 2 mujeres dentro de una bañera llena de agua, totalmente podrida por el avanzado estado de descomposición de los cadáveres. Una de ellas estaba totalmente desnuda y la otra solo llevaba puesto un suéter oscuro. A simple vista, daba la impresión de que estuvieron en ese lugar por varias semanas. Los cuerpos estaban en tan mal estado que era casi imposible sacarlos de esa bañera sin que se deshacieran a pedazos. Las 2 mujeres fueron identificadas como Irma Beatriz Girón, de 22 años, y Gloria Fernández, de 15, quienes eran primas entre sí. Los familiares de las jóvenes fueron los que las identificaron a pocos minutos de la llegada del juez. Se encontraban muy preocupados por la falta de noticias de ambas luego de que se ausentaran en el casamiento de la hermana de Irma. Como mencioné anteriormente, los cuerpos presentaban signos de una descomposición muy avanzada, pero todas las alarmas se encendieron cuando los testimonios decían que las habían visto con vida tan solo 3 días antes. ¿Cómo podía ser posible? Las supersticiones no tardaron en llegar, y rápidamente los diarios y noticieros catalogaron como un caso paranormal o un acto diabólico. ¿Pero realmente lo fue? Vayamos parte por parte. En primer lugar, ¿quiénes habían visto con vida a estas 2 mujeres tan solo 3 días antes de encontrar sus cuerpos? Las primeras investigaciones probaron que la noche del jueves 13, Irma habló con la propietaria del departamento, quien vivía en la parte del frente del terreno. Irma tocó varias veces el timbre de su casa, pero esta mujer se había tomado todo su tiempo para abrirle, porque se encontraba viendo anuncios tarifarios del ministro de Economía de ese entonces. Después de un rato, decidió atenderla y la joven le pidió usar su teléfono ya que necesitaba pedir un médico para su prima porque tenía mucha fiebre. La propietaria la dejó pasar sin problema y pudo comunicarse. Luego de esto se retiró rápidamente. Cabe recalcar para quienes no saben que en esa época no todos tenían un teléfono en su casa y era algo normal pedírselo prestado a los vecinos para situaciones puntuales. Arnoldo Bresciani, un médico de guardia del Hospital Vicente López, fue quien concurrió al departamento tras el llamado de Irma. El profesional solamente le recetó un analgésico y paños fríos. Según declaró en ese entonces,
no notó nada extraño en ninguna de las dos. También se supo que Gloria, ese mismo jueves por la tarde, había estado en su casa, y luego dejó avisado a sus padres que esa noche se quedaba a dormir en lo de su prima Irma para ayudarla con los souvenirs del casamiento. El juez quedó totalmente desconcertado. Era imposible que los cadáveres se descompongan de ese modo en apenas 3 días. Sin duda alguna, había un misterio delante de sus ojos que no podía develar. Otro cabo suelto que llamaba la atención del juez era haberlas encontrado de esa forma y en esa posición. Para él no era normal. El juez encontraba algo inusual que se bañen juntas, basándose en los hábitos de cada una. Era la primera vez que Gloria se quedaba a dormir en lo de Irma, y la prensa comenzó a escupir al techo todo tipo de teorías. Decían que tenían una relación lésbica en secreto, o que fue un doble pacto suicida. También que un amante las había matado sigilosamente, y que había escapado de la casa sin dejar rastros, y un sinfín de cosas más que solamente entorpecían la investigación. Al inspeccionar nuevamente el departamento, no se encontró ningún rastro de vandalismo, ni tampoco las puertas estaban forzadas. Eso daba lugar a 2 posibilidades. 1. Si fue un asesinato, la persona que lo hizo tenía libre acceso a la casa y sabía muy bien lo que hacía. 2. Que todo haya ocurrido dentro del PH sin que nadie más que ellas dos participaran del hecho. Pero la pregunta que a todos invadía seguía dando vueltas. ¿Cómo fue que pasó? Por mucho tiempo, esta pregunta no pudo responderse, y mientras tanto surgieron muchísimas más hipótesis. En el lugar se encontró una tableta del analgésico que le habían recetado a Gloria, y a la misma le faltaban 2 comprimidos. Al juez le llamó la atención que falten 2 y no 1. Pasados 10 días de encontrar los cuerpos, se obtuvo el primer resultado de la autopsia, la cual no aportó demasiados datos relevantes, salvo que en ambos cuerpos no se encontró ningún rastro del analgésico. Surgía otra interrogante: ¿por qué faltaban 2 comprimidos si ninguna de ellas dos los había ingerido? El juez, ya totalmente desorientado, vuelve una vez más al departamento para asegurarse de no haber pasado algo por alto. Para su gran asombro, al entrar nuevamente al baño, se topó con algo totalmente macabro. La bañera, que había sido vaciada y limpiada al retirar los cuerpos, estaba nuevamente llena de agua, y otra vez contenía fauna cadavérica. ¿Acaso realmente se trataba de un caso paranormal? ¿O había un asesino que estaba jugando con ellos y que volvió a la escena del crimen para llenar nuevamente la bañera y así confundirlos aún más? De nuevo, más preguntas sin responder, y todo parecía convertirse en una gran película de suspenso y terror sin resolver. Este extraño suceso nunca antes visto trató de explicarse diciendo que el jabón usado al retirar los cuerpos pudo haber tapado las cañerías y que seguramente la canilla quedó mal cerrada y ésta la haya llenado nuevamente, pero el juez declaró que la canilla estaba bien cerrada. Además, no hay jabón en el mundo que pueda causar algo semejante. En cuanto a la fauna cadavérica, nadie supo explicar cómo reapareció. Más allá de que esto llamó la atención de los investigadores y de que muchos con esto se convencieron de que era algo paranormal, no quisieron darle demasiada importancia y siguieron enfocándose en otros detalles. Después de las teorías del lesbianismo y del pacto suicida, surgió otra hipótesis. Pese a que la investigación estaba a cargo de la policía bonaerense, el juez Casal había recibido una información de Barrio Canal, un médico de homicidios de la Policía Federal. Le aportó un dato novelesco. Existe una serpiente llamada mamba negra africana que posee una toxina letal, la cual acelera el proceso de descomposición de muchos días en tan solo 6 horas. Obviamente, era una teoría descabellada, ya que en esta región no habitan ese tipo de serpientes y solamente se las puede encontrar en algunos lugares muy específicos en donde se las estudia. Pero era una posibilidad y podía resolver el enigma del estado de los cuerpos. Fue así como la prensa no tardó en darle un nuevo nombre: el caso de la mamba negra. Esta serpiente vive en las colinas rocosas del sur y el este de África. Puede llegar a medir casi 4 metros y es considerada la serpiente más rápida del mundo. Su nombre no es por su piel, la cual es de color verde oliva o gris,
sino porque cuando está por atacar, abre la boca mostrando el negro azulado de su interior, y su veneno es considerado uno de los más letales del mundo. El médico forense Barrio Canal también le comentó al juez que en el mundo solo existían 2 casos de asesinato por venganza utilizando este mortal veneno, que además de acelerar el proceso de descomposición, también produce hinchazones en todo el cuerpo. Pero para resolver esto, se necesitaban 2 cosas. Primero, rastrear a las pocas personas en el país que tengan acceso libre a dicho veneno y que también estén dentro del círculo íntimo de ambas chicas. En segundo lugar, se necesitaban los corazones de las jóvenes para hallar rastros del veneno. Como mencioné, las evidencias no abundaban y los investigadores intentaron buscar información en el entorno de las víctimas. Fue así que llegaron a un hombre que trabajaba en una veterinaria en San Martín y que había sido novio de Irma. Este hombre ya había declarado anteriormente, comentando que la había visto 48 horas antes, pero sin notar nada extraño. Los investigadores recordaron que cuando lo visitaron por primera vez, que en la veterinaria vendían mascotas y habían visto en esa oportunidad algunas serpientes, pero lo único que encontraron fueron 2 culebras verdes que se comercializaban como mascotas exóticas. Pero, ¿por qué no cabía la posibilidad de que haya tenido una mamba negra africana en su poder, a la que le pudo haber extraído la toxina para matar a las 2 jóvenes por un conflicto pasional? Al juez le gustó la idea y ordenó la captura inmediata del veterinario, pero para cuando fueron a buscarlo, no se encontraba allí y no lograron dar con él por ningún medio durante varios días, por lo cual se lo declaró como prófugo. Mientras tanto, el criminólogo de la policía bonaerense, Raúl Torre, decidió apurar los trámites y ordena realizar la autopsia para comprobar si Irma y Gloria habían muerto envenenadas. Como mencioné, se necesitaban los corazones. Pero esto no pudo llevarse a cabo. Se revisó de arriba a abajo toda la morgue de La Plata, donde se suponía que estaban guardados los 2 órganos, pero jamás fueron encontrados. Habían desaparecido por completo. Tras investigar este nuevo enigma, se supo que cuando extrajeron los corazones, los colocaron en 2 frascos sin conservantes, y dado el estado en el que se encontraban y al olor que emanaban, los policías decidieron sacarlos al patio para que no molesten. Desde ese entonces, nunca más fueron vistos. Se cree que unos perros se los comieron, pero jamás se supo con certeza qué pasó con ellos. Esta investigación parecía estar maldita y destinada a no resolverse jamás. 1 mes y medio después de las muertes, y ya casi sin posibilidades de resolver el caso, el juez Casal le requirió colaboración al forense más prestigioso de la Argentina en ese entonces, el doctor Osvaldo Raffo, quien de inmediato se dirigió a la casa de las jóvenes, analizó la causa y pidió hacer una nueva autopsia, la que se llevó a cabo días después en La Plata. Gracias a esto, el caso dio un giro rotundo y por fin se supo la causa de todo. Un detalle que nadie había notado en ningún momento. No fue un pacto suicida, no fue un caso paranormal, ni tampoco un asesinato novelesco. Fue un simple accidente doméstico. El forense Raffo, en el informe, redactó que se habían encontrado rastros de carboxihemoglobina en ambos cuerpos, lo que indicaba claramente que las 2 habían muerto por inhalación de monóxido de carbono. ¿Cómo sucedió? Al saber este detalle, se volvió a revisar el departamento y encontraron al culpable dentro del baño. Una estufa de piso. El pequeño gran detalle que dejaron pasar por alto es que cuando los policías entraron por primera vez y abrieron la puerta del baño, se tropezaron con ella, vieron que estaba prendida y la apagaron de inmediato. Fue tal la conmoción que tuvieron en el momento por encontrar los cuerpos en ese estado y el olor nauseabundo, que cuando dieron testimonio olvidaron por completo ese detalle. Por otro lado, el doctor Raffo descubrió las demás causales que habían generado tanto misterio. La menor estaba totalmente desnuda porque seguramente se estaba haciendo baños de agua fría por su estado febril, mientras que la otra joven vestía algunas ropas porque posiblemente fue a ayudar a su prima y también encontró la muerte. Ese día, de acuerdo a la reconstrucción que se pudo hacer,
La temperatura en el baño alcanzaba los 33 grados y con una alta concentración de humedad, deduciendo que esto fue lo que generó la acelerada descomposición de los cadáveres. Por último, la intriga de la bañera que se había llenado nuevamente con agua y había surgido más fauna cadavérica también tenía una supuesta explicación. El doctor Raffo detalló que posiblemente el desagüe se había tapado con algunos restos y la canilla tenía una muy pequeña y casi imperceptible pérdida, y al llenarse, los restos salieron a flote nuevamente. Esta teoría luego fue descartada, ya que era imposible que una pérdida tan pequeña haya llenado la bañera por completo en tan pocos días. Al día de hoy, en el año 2020, aún nadie sabe cómo ocurrió este detalle sin resolver. Este extraño y singular caso, lleno de idas y vueltas, que recorrió un sinfín de hipótesis y teorías descabelladas, había tenido un final sorpresivo que concluyó en un accidente doméstico. El expediente fue cerrado definitivamente, aunque al día de hoy, 31 años después, muchos investigadores no están de acuerdo con la resolución del caso y afirman que fue un crimen perfecto en el que la justicia argentina fue burlada por un asesino muy astuto. Esto es todo por hoy, gente. Espero que les haya interesado tanto como a mí este caso tan extraño. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que fue un accidente doméstico? ¿Que fue un pacto suicida? ¿O que en verdad fue obra de un asesino muy astuto que supo cubrir muy bien sus huellas, burlando por completo a la justicia, incluso haciendo desaparecer los corazones para que no puedan encontrar rastros del veneno? ¿O quizá fue un hecho paranormal? Me gustaría que me dejen en los comentarios sus propias teorías. Pero antes de irme, les recuerdo que si les gustó el video, pueden dejarme un buen like. Si son nuevos, se pueden suscribir para darle más apoyo al canal y compartir el video para llegar a más personas. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Mauricio y esto fue El Culto Siniestro.